Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Qué bendición poder compartir esta noche juntos. Estamos alegres por todo lo que el Eterno está haciendo. Estamos felices por este tiempo maravilloso. Esta cuarentena realmente ha sido un tiempo de refugio, un tiempo de paz, un tiempo de reordenar ideas, acomodar cosas. Estamos realmente felices por lo que el Padre está haciendo. Estamos realmente maravillosos por lo que el Padre está haciendo. Tengan una noche maravillosa todos, la gente de África, la gente de Europa, la gente de Centroamérica, la gente de Sudamérica, la gente de los Estados Unidos, la gente de Canadá, gente de México, Brasil, todo el centro de la América, todo el sur de la América. Bienvenidos a esta tercera edición de la dinámica de Casas Cornelio. Bienvenidos, oramos. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso, te damos gracias por este tiempo lindo, juntos para darte gloria a ti, juntos para darte alabanza a ti, Señor. Gracias por este momento hermoso, gracias por este tiempo lindo. Shabbat Shalom a Iberoamérica, Shabbat Shalom a Latinoamérica y Shabbat Shalom a toda la comunidad internacional, juntos para esta nueva edición de la dinámica de Casas Cornelio, de lo que va a pasar durante este tiempo de Casas Cornelio, de cómo esto nació en el corazón del Padre y cómo esto realmente va a ser una pandemia profética. Porque yo sí creo, estoy convencido que tendremos muchos líderes a lo largo y ancho de todo el sur de la América, a lo largo y ancho de toda Centroamérica, a lo largo y ancho de toda Canadá, los Estados Unidos, países como Brasil, países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Vamos a estar unidos, Brasil para todo esto, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Estamos aquí juntos en Belice, Guatemala, Nicaragua también unidos en esta bendición tremenda. México, toda Canadá, toda Europa, África, todos los Estados Unidos, desde Miami hasta Washington, desde Washington arriba hasta Washington DC. Todo es desde México hasta la Patagonia, todos juntos, todos pidiendo a gritos Casas Cornelio, todos pidiendo a grito un cambio de un nuevo paradigma, un cambio tremendo, un cambio radical, un cambio poderoso donde el reino de Dios va a empezar a crecer en las casas, dándole importancia a celebrar el reino de Dios en las casas, el gobierno de Dios en las casas, celebrar el reino sin obstáculos, como nunca antes en la historia, abriendo la puerta de nuestra casa para la llegada de Pedro, para la llegada del reino. Estábamos hablando con Elizabeth, ella es de Brasil, y estábamos hablando algo, y ella me decía, yo le decía a ella que el evangelio del reino es simple, y ella me decía que necesitamos inocencia de niño y astucia de sabio. Y es verdad, necesitamos inocencia de niño y necesitamos astucia de sabio, porque nuestro Mesías trajo un evangelio simple, un evangelio sencillo, un evangelio que no hablaba como científico. En su mensaje él no habló como un científico, en su mensaje él no habló como un doctor, en su mensaje él no habló como un filósofo, en su mensaje él no habló con términos complicados. Su mensaje era sencillo para los niños, ya profundo para los sabios. Los sabios tenían que pensarlo mucho. Los niños no lo pensaban mucho, lo recibían porque era muy simple, era muy sencillo. Algo pasó que el evangelio del reino se desvirtuó en el camino. Y vinieron entonces los templos majestuosos. Y vinieron entonces las construcciones millonarias para inflar el ego de los hombres, para inflar el ego del sistema, para inflar el ego de Babilonia, para inflar el ego de los hombres y hacer complicado aquello que es tan sencillo, y empezar a escribir manuales y empezar a escribir muchos libros con doctrinas complicadas, con reglas complicadas, con manuales complicados, difíciles,
ya que se tenían que llenar ciertos requisitos para pertenecer a la élite de la iglesia, para pertenecer a la élite del grupo, para pertenecer a la élite del equipo. Y todo eso fue enfriando, todo fue enfriando, mezclando lo que era simple, lo que era sencillo, lo que era para un grupo de gente, un grupo de gente simple que caminó con el Mesías. Él, siendo Dios, se bajó al nivel de Pedro. Él, siendo Dios, se bajó al nivel de Juan, se bajó al nivel de sus apóstoles. Algunos tenían letras, otros no sabían tal vez ni leer, pero lo entendieron, lo siguieron, lo copiaron, porque su mensaje, díganme ustedes, el sermón de la montaña, ¡qué mensaje, Dios mío! Entonces, en Casas Cornelio vamos a recuperar ese mensaje simple, ese mensaje sencillo, ese mensaje sin tantas vueltas. Vamos entonces a hablar de ese mensaje, de ese Jesús maravilloso, de ese Mesías maravilloso, de ese evangelio poderoso, que dan ganas de volver a aceptarlo otra vez, que dan ganas de volver a cantar esos cantos. Yo me acuerdo cuando era niño y cantábamos aquellos cantos en las campañas, aquellos cantos maravillosos en la calle, aquel evangelio sin complicaciones, aquel evangelio sin suntuosidad, aquel evangelio sin extravagancia, aquel evangelio sin show, aquel evangelio puro, limpio. Necesitamos volver a ese evangelio maravilloso. Y en la dinámica de Casas Cornelio vamos a hacerlo. En la dinámica de Casas Cornelio vamos a recuperar el diseño del principio. Vamos a recuperar el diseño del reino. Porque el reino del Mesías fue diseñado para las casas. Él trajo un evangelio para las casas, un evangelio sencillo, donde el niño y el anciano podían entenderlo. Donde el joven y donde el adulto podían entenderlo. Un evangelio sin complicaciones. Ese es el evangelio del reino. El nuevo paradigma de Casas Cornelio movió a la iglesia en Jerusalén. Miren esto, el nuevo paradigma de las Casas Cornelio movió a la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén no estaba preparado para ver que los gentiles recibieran al Espíritu Santo. No estaban preparados para ver que los gentiles fueran tomados en cuenta por el Mesías. Según ellos, los gentiles eran animales. Según ellos, los gentiles eran salvajes. Según ellos, los gentiles eran diablos. Según ellos, todo el resto de la tierra eran demonios y solamente Israel era la tierra y la nación preferida del Dios verdadero, del eterno, del santo. Entonces entraron en una crisis tremenda al ver que un hombre llamado Cornelio fuera investido por el Espíritu Santo. Y no solamente él, sino toda su comunidad, todos sus amigos, todos sus vecinos. Y eso es lo que va a pasar en Casas Cornelio. Cuando el Espíritu Santo te visite a ti con la revelación del reino, con la justicia del reino, y tú invites a tus amigos y les muestres el reino, y les muestres la dinámica de Casas Cornelio. Cuando hables con un pastor, cuando hables con un líder y le muestres la dinámica de Casas Cornelio, y le muestres que estamos retornando al diseño original, que estamos retornando a la base, retornando a los principios del reino, yo te aseguro que esos hombres y esas mujeres que trabajan para Babilonia, que son ministerios fuertes, van a salir corriendo. Va a haber un éxodo masivo de Babilonia y van a querer entrar entonces en Casas Cornelio para querer abrirle la puerta de su casa al reino, con un mensaje simple, con un mensaje sencillo como lo es el mensaje del reino. Por eso el apóstol Pedro les explicó a los amados de Jerusalén en Hechos capítulo 11, versos 16 al 17. Él les explicó, y después vamos a leer, el apóstol Pedro les explicó el por qué él estaba tranquilo orando y él estaba adorando al Eterno, y cómo el Eterno le dio una visión y le mostró y le dijo que habían unos hombres que lo buscaban y que tenía que ir a la casa de un hombre llamado Cornelio. Ya todo estaba arreglado, ya había sido dada la orden del Eterno. Algo tremendo va a pasar en esta década. En esta década se va a interrumpir y este coronavirus el Eterno está permitiendo que pase esto para darle una nueva modalidad a la iglesia, para darle una reforma a la iglesia, una reforma de fondo. Una reforma de fondo, no de forma.
porque ellos quieren continuar con los grupos en casas, para llevar a esa gente a su templo, para tener las ofrendas y los diezmos, pero jamás pensaron en preparar a Cornelios, que van a expandirse, preparar a Bernabé, que van a expandirse, preparar a Santiago, que van a expandirse, preparar a Pablos, que van a expandirse, preparar equipos para tocar territorios. ¿Cómo sería la vida en los días de Pablo? ¿Cómo sería la vida en los días de Bernabé? Ellos no tenían suntuosos templos, ellos visitaban las casas, iban de casa en casa hablando del evangelio del reino, un evangelio dinámico, un evangelio orgánico, un evangelio puro, un evangelio simple, un evangelio sin trampa, un evangelio sin engaño, un evangelio que no estaba pensando en la ofrenda ni en el diezmo, sino un evangelio que realmente estaba pensando en la restauración, en la conversión, en llenar el reino de Dios con nuevos adeptos, con nuevos discípulos, con nueva gente. Un evangelio sin trampa y sin malicia, un evangelio poderoso, tremendo. Jesús el Mesías predicó para la casa de Israel y todos en Jerusalén tenían claro que el mensaje era solo para Israel. Ellos dijeron, Jesús se enfocó en la casa de Israel y todos los profetas hablaron para Israel. Entonces, para los judíos en los tiempos de Jesús estaba claro que el mensaje solamente era para Israel, no era para los gentiles. Sin embargo, el hecho de que Cornelio fuera un adorador, el hecho de que Cornelio fuera entonces un adorador, el hecho de que Cornelio fuera entonces un sembrador, porque era ofrendador, entonces eso rompió en él, eso hizo que los cielos se abrieran y viniera un portal, se abrió un portal. En el mundo del espíritu, en el mundo espiritual se abrió un portal y ese portal trajo la revelación del reino a Cornelio. Solo que Cornelio no entendía nada, le fue dado una orden: ve a traer un hombre que te va a mostrar el reino, ve a traer un hombre que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu cosmovisión. Aleluya. Hay hombres como Pedro todavía, hombres puros, hombres santos, hombres que tal vez estén equivocados en algunos temas, ¿no? Algunas formas de ver el mensaje, algunas formas de ver, pero que son hombres puros, que son hombres de revelación, que son hombres de reino, que son hombres de gobierno. Allá estaba Pedro preparado para la nueva cosmovisión, la nueva visión, el nuevo mandato. Ni Pedro estaba preparado, ni Cornelio sabía lo que venía, ni Pedro sabía tampoco lo que venía. Fue una cita divina, fue el de repente del Eterno, fue el cambio del Eterno. Nadie sabía que el coronavirus iba a... O sea, podíamos haberlo sentido y podíamos haberlo el Padre revelado de esta pandemia, pero jamás vimos la magnitud de ese gigante que venía para golpear el planeta, jamás lo vimos. De esa misma manera, ni Pedro ni Cornelio sabían lo que iba a pasar después de ese encuentro en la casa de Cornelio, después de esa cita de eternidad, después de esa cita divina. Pasó algo tremendo ahí. Entonces el Mesías predicó para la casa de Israel y todos en Jerusalén tenían claro que el mensaje era solo para Israel. Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. A estos 12 envió el Mesías y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían claro el mandato, ellos tenían claro el cometido, porque eso fue lo que el Mesías les había dicho: vayan a la casa de Israel, vayan y traigan el evangelio del reino. Pero ¿por qué el evangelio del reino a la casa de Israel? Porque era una casa que tenía conocimiento, era una casa que tenía letra, era una casa que tenía historia, pero era una casa que no había entendido la revelación del reino. Que ninguno de ellos entendieron cuando el Eterno les pidió casa. Desde Abraham, Abraham lo entendió, pero desde Abraham podemos decirlo que desde Abraham hasta nuestros días la tierra no entendió. Desde Adán hasta nuestros días los hombres no entendieron cuando el Eterno les pidió casa. ¿A cuántos el Eterno les pidió casa? Y ellos no entendieron que la casa que el Eterno pidió no eran 4 paredes, no era un tabernáculo, no eran telas, no era la casa que preparó Salomón, no era la casa que construyeron en los días ya el primer templo, el segundo templo.
No era nada de eso lo que el Eterno pidió. Lo que el Eterno estaba pidiendo era la restauración de la iglesia, la restauración de la comunidad de justos, la restauración de los hijos de Dios. Y ningún hombre en la Biblia entendió al Eterno. Todos ellos, cuando el Eterno les pidió casa, ellos corrieron a construir paredes, a construir muros, concreto, pero jamás entendieron que el Eterno lo que estaba pidiendo era una casa donde habitara su espíritu, donde habitara su presencia, donde habitara su gloria, donde hubiera esa unidad poderosa, esa unidad eterna, y no lo entendieron. Por eso vino el Mesías para traer este mensaje y decirle a la casa de Israel: vayan a la casa de Israel para que tumben, porque donde hay dogma es complicado que el reino entre, donde hay doctrina es complicado que el reino entre, donde hay historia es complicado que el reino entre, donde ya hay conocimiento antiguo religioso es complicado, donde hay un paradigma, donde hay un modelo, donde hay un estatuto, donde hay una estructura, es muy difícil que entre el reino. Es por eso que tanto el reino, el rey como su mensaje están fuera de las instituciones religiosas del siglo XXI y han estado fuera de todas las instituciones religiosas de todos los siglos y de todas las edades. El rey y su mensaje han estado fuera porque ha imperado el dogma del sistema, el dogma de las denominaciones, el dogma de religión, la doctrina de los líderes. Los líderes han cerrado, son cadenas cerradas, son candados cerrados. De hecho, por doctrina se odian apóstoles y apóstoles, por doctrina se odian profetas y profetas, por doctrina se odian pastores y pastores, por doctrinas hay división, por doctrinas hay separación, por doctrinas hay maldición, por doctrina mi primo va a la Asamblea de Dios, pero el otro primo va entonces a la Bautista, y no se entienden, aunque hablen del mismo Jesucristo y hablen de la misma Biblia, se atacan entre ellos mismos y se golpean entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el dogma los divide, la doctrina los divide, religión los divide. Entonces, si religión divide, si la doctrina divide, si el conocimiento de humanismo divide, ¿quién nos va a unir? Y esa es la pregunta correcta. ¿Quién nos va a unir? Si una doctrina divide, si un dogma divide, si religión divide, ¿quién nos va a unir? ¿Quién es ese? Si hay muchos anticristos para traer división al cuerpo, ¿dónde está esa generación del Cristo, esa generación del resucitado, esa generación santa que va a unir al cuerpo? ¿Dónde está esa generación? Y es por eso que nosotros nos vamos a levantar como una iglesia de reino, como una iglesia para abrir la casa al reino, para invitar a Pedro, para que todo aquel que pueda, que quiera recibir un cambio en su vida, todo aquel que quiera un cambio con un evangelio sencillo, con un evangelio simple, sin complicaciones, sin teología al frente, sin raíces hebreas al frente, sin tantas palabras rebuscadas, sin tantas palabras complicadas, un evangelio que lo puede entender el sabio y el niño, un evangelio que lo puede entender el muy entendido y el idiota, y que todos podamos verdaderamente adorar al Dios verdadero, y que todos nos juntemos para abrir la puerta al retorno de nuestro Mesías, para el gobierno, para su gobierno sobre la tierra. Entonces necesitaba el Señor hablar a Pedro para que visitara a Cornelio. Y necesitaba también el Señor hablarle a Cornelio para disponerse y recibir a Pedro. Esto no son cosas suaves, esto es algo fuerte, esto es algo poderoso. Por eso es que hay una comunidad que quiere, dice profeta: yo quiero casas Cornelio, yo quiero formar parte de ese equipo que le abre la casa al reino, que le abre mi casa al reino, para invitar a mis amigos, para invitar a mi barrio, para invitar a mi gente a un evangelio sin complicaciones, a un evangelio sin dogma, a un evangelio sin yugo, a un evangelio sin legalismo, a un evangelio sin rechazar al otro. Este es gordo, el otro es flaco, este es santo, el otro es pecador, este sí alaba, el otro no alaba, este es apóstol, este no es nadie, este sí es un profeta, este no es nada. Y esas divisiones que han matado el cuerpo, es por eso que Casas Cornelio se levanta. No importa si el que abre su casa y se convierte en Cornelio no es apóstol, no es profeta, no es pastor, no es líder, no importa incluso que ni siquiera aceptó a Jesucristo, pero si quiere que el reino llegue a su casa, que Pedro llegue a su casa, él puede ser un candidato, él puede ser un Cornelio que abre su puerta y dice: yo no entiendo lo que ustedes hablan,
Yo no sé nada, yo la verdad no sé ni leer la Biblia, pero yo quiero que el reino entre a mi casa, yo quiero que Dios haga algo en mi casa y en mi familia, y si yo soy el canal para que todo mi barrio se convierta, yo quiero ser ese canal. Usted entonces forma parte, usted es candidato para ser un Cornelio. Un Cornelio puede hacerlo aquel que no aceptó a Jesucristo, y un Cornelio puede ser aquel que es un apóstol, que es un profeta, que es un pastor, y se puede convertir en un Cornelio que forma Cornelius para la llegada del reino, para invitar a Pedro. Qué tremendo esto, es poderoso. Entonces a estos dos envió Mateo 10, 5 al 8, a estos dos envió el Mesías y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en camino de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta ustedes que el mandato fue a las casas? El Mesías los envió a las casas, y el mandato que les dio siempre fue el mensaje del reino. Nunca fue otro mensaje. Por eso les dijo el reino, para que no inventaran el mensaje, para que no mezclaran el mensaje, para que no le metieran filosofía al mensaje, para que no le metieran teología al mensaje, para que no le metieran raíces hebreas al mensaje, para que el mensaje fuera puro, fuera orgánico, fuera directo, fuera sencillo, fuera simple. Porque si al reino le ponemos que tienes que decirle Yeshua, Yahshua, tienes que decirle Yahweh, y te dan un montón de códigos y números hebreos y judíos, y quieren que te los obligue, que te los aprendas, que te aprendas los nombres de Jacob, los nombres de Israel, los nombres entonces de José, los nombres de la Biblia en hebreo, y te dan una complicación. Entonces el que es sencillo, el que es simple, el que no sabe ni pronunciar, la verdad es que no va a entender nada, se va a frustrar, se va a angustiar y no va a querer saber nada del reino. Pero el Mesías no vino para darnos nombres, el Mesías no vino para mostrarnos cosas complicadas, el Mesías vino para revelarnos el corazón del Padre, el Mesías vino para revelarnos la cruz, para revelarnos el trono, para devolvernos al diseño original, para darnos paternidad. Tremendo todo esto, es muy fuerte. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Mira, ustedes van a ver en los dos, porque van a ver dos mandatos, dos órdenes. En uno de los mandatos les dice que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, que vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no había muerto, pero cuando él muere y resucita, ahora les da una contraorden y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. Y en las dos órdenes él les habla de la agenda, porque él tenía una agenda de trabajo. Acuérdense que Lucas 4:18 o Isaías 61 lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió y me ha enviado a dar libertad a los cautivos. La agenda del Mesías es liberación, la agenda del Mesías es paz, la agenda del Mesías es sanidad, es restauración, restitución, es vida en libertad. Tremendo. La agenda del Mesías es hacer que sus hijos, los justos, sean libres del yugo de Babilonia, del yugo de religión, del yugo del pecado, del yugo de la maldad. Esa siempre va a ser la dinámica de la agenda del Mesías. Y si en Casas Cornelio nosotros entendemos que lo que tiene que operar es la agenda del Mesías. ¿Y cuál es la agenda del Mesías? Liberación, sanidad, restauración, salvación, cura del alma, restaurar al oprimido, al que está rechazado, al que nadie quiere, al que nadie ama, al que todo el mundo rechaza, que todo el mundo ve de menos, al oprimido. El Eterno, el reino ama al oprimido, el Eterno ama al oprimido, y esa va a ser nuestra agenda principal en Casas Cornelio. Un evangelio sencillo, un evangelio simple, para ayudar al que sufre, para ayudar al que llora, para ayudar al que está enfermo, dolido. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias, no cobres. No cobres la enseñanza por el Facebook, no cobres la escuela por el Instagram, no cobres el mensaje, no pidas nada a cambio. De hecho les dijo: no lleven alforja, no lleven nada, no lleven alforja por si se atreven a que les metan la ofrenda en la alforja, para que les metan el dinero en la alforja. No lleven nada, porque el Dios que los llamó es el Dios que los va a proveer, es el Dios que los va a bendecir. De gracia han recibido este evangelio del reino, de gracias tienen que darlo con amor, con sencillez, con simpleza, para que se llene mi casa. El mandato es tremendo. Casas Cornelio hará que volvamos al diseño original. Casas Cornelio hará que nuestro corazón no esté poniendo los ojos en cuánta plata vamos a recoger para construir el templo.
Porque el Eterno no está pidiendo un templo con ladrillos y cemento. El Eterno está pidiendo un templo de Cornelios que abren su casa del Espíritu para albergar al Espíritu Santo, para albergar la presencia del Señor. Porque Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en una casa gloriosa, en una casa santa. Los cielos de los cielos no te pueden contener, pero esta casa sí te puede contener. Qué maravilla, qué hermoso ser la casa de Dios. Qué maravilla, qué lindo ser esa casa simple, esa casa sencilla, esa casa bendita, esa casa gloriosa que tiene que abrirse para la llegada del reino. Qué hermoso, el Padre es lindo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Esta fue la dinámica del Mesías: visitar casas, traerles reino, traerles libertad, traerles restauración. Vino primeramente a las casas de Israel, pero su cometido era para toda la tierra. Oigan esto, vino primeramente a las casas de Israel, pero su cometido era para toda la tierra. Él había puesto sus ojos sobre la tierra. El Eterno ama la tierra, porque de tal manera el Eterno amó a la tierra que envió a su Hijo amado, porque de tal manera el Eterno amó su reino que envió a su Hijo amado para traernos salvación, para traernos restauración, para traernos vida. Su amor es por el planeta, su amor es por la creación, su amor es por la tierra, por las aguas, por los pájaros, por los aires, por la tierra. Tenemos que tener claro el amor del Eterno en nuestras vidas. Vino primeramente a la casa de Israel, pero su cometido era para toda la tierra. Marcos 16:15. Y les digo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora la orden era diferente. No era solamente a la casa de las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Rechazando a samaritanos y dejando a un lado a gentiles. Ahora la orden es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino. Miren esto: por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, vean de nuevo que la segunda orden también tiene la agenda del Mesías. Fíjense bien, la segunda orden también, en la primera orden solo tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tienen que sanar, liberar, porque esa es la agenda del Mesías. En la segunda orden les dice: ahora van a ir por todo el mundo y van a levantar casas Cornelio en todo el mundo. Van a levantar casas de reino, que inviten a Pedro, que inviten a reino. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro significa Petros o Petra, que significa piedra. Y el Eterno le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro representa entonces el colectivo, representa la iglesia del Cordero, representa la iglesia del tercer día, representa la iglesia del séptimo día, la iglesia del gobierno. Es por eso que Pedro tiene que visitar. Por eso casas Cornelio, visitando a Pedro. Casas Cornelio, invitando a Pedro, Vamos a invitar a Pedro, a invitar a la iglesia, invitar al cuerpo, invitar el reino, aleluya. Vamos a invitar la gloria de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso todo esto. Porque Cornelio significa cuerno. Por eso que ustedes ven ahí en el logo de Casas Cornelio un cuerno, porque eso significa Cornelio, cuerno, el que convoca, el que anuncia, el que llama, el que invita a gente para escuchar a Pedro, para oír a Pedro. Pedro significa entonces el colectivo. Pedro es una figura del Cristo, pero es una figura del colectivo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Roma piensa que Pedro, por eso tiene a Pedro en Roma, piensa que el Papa es el Pedro de Roma. No, señor, el Pedro que habla el Mesías es el colectivo, es la iglesia del tercer día, es la iglesia santa que se tiene que levantar con poder y autoridad. Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la segunda orden también aparece la agenda del Mesías, que nos mandaron a salvar, a sanar, a liberar, a ordenarle a la serpiente que vomite el veneno, a ordenarle a la brujería que sea quebrada, porque esas serpientes representan Babilonia, representan sistema, representan brujería, representan muerte, representan esta pandemia, representan al anticristo. Pero está escrito que nosotros vamos a pisar la cabeza de la serpiente. De nuevo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Su orden fue clara para todas las casas: anunciar el reino. Esa era la orden, anunciar el reino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el camino perdimos el cometido del mensaje. ¿Qué pasó? Que en el camino perdimos el enfoque del mensaje. ¿Qué pasó? Que en el camino quisimos construir templos suntuosos, quisimos construir templos. Hay gente que quiere poner pedazos de oro en el altar, allá donde tienen el altar, y quieren mandar a hacer el arca del pacto de oro, toda con su ritual y su cosa, cuando está escrito y está claro que el Eterno no habita en esos pedazos de oro, que el Eterno habita en corazones quebrantados, en corazones. El mismo rey lo dijo: un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que necesitamos levantar a los Cornelios del siglo XXI. Esas casas Cornelio que se levantan, esas casas Cornelio que son activadas con reino, que tienen un corazón para el reino, que no tienen más un corazón para Babilonia, que no tienen más un corazón para el sistema, que no quieren trabajar más para un apóstol, que no quieren trabajar más para un profeta, que no quieren trabajar más para una denominación, que no quieren trabajar más para una red apostólica, que no quieren trabajar más para una red profética, que no quieren trabajar más para denominaciones que construyen templos y que todos los templos están a nombre de la denominación, y que si el pastor cae en pecado o le pasa algo, lo sacan a su esposa y a sus hijos como perros de la casa pastoral y los humillan y los tiran a la calle. Eso es trabajar para Babilonia, eso es trabajar para Faraón, eso es trabajar para injusticia, y el Eterno dice: no quiero más eso. El Eterno está gritando, está pidiendo a gritos, casas Cornelio, está pidiendo a gritos volver a la iglesia orgánica, volver a la iglesia santa, a la iglesia pura, a la iglesia sin complicaciones. Tremendo. Entonces su orden fue clara para todas las casas: anunciar el reino y operar con la agenda. ¿Con qué agenda? Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me envió. Y lo quiero leer rapidito porque es tremendo que nosotros conozcamos la agenda del Mesías. Esta es la agenda que Él trajo y no la va a interrumpir por nada. Y todo aquel que es siervo del Mesías, todo aquel que es siervo del Eterno, va a tomar como punta de cabecera la agenda del Mesías. Esta es la agenda del Mesías. ¿Por qué estamos metidos en otras cosas? 61, mira lo que dice: el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Maravilloso, lindo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tremendo. Está escrito que nosotros con Casas Cornelio vamos a restaurar todo lo que se cayó, todo lo que se perdió en el camino, y que tenemos un corazón simple y sencillo. Esa es la agenda del Mesías. La leyó el profeta Isaías y la remarcó el Mesías cuando se presentó en la sinagoga. Lucas 4:18. Vamos rapidito. Lucas 4:18. Vemos cómo el Mesías les dijo: esta es mi agenda. Mira esto. Lo voy a leer desde el 19. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy su Mesías, y esta es mi agenda, y este es mi modo operandum, y es así que lo voy a hacer. Y todo aquel que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todo aquel que viene y dice: mi discípulo, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me envió. Y si ustedes son mis discípulos, van a hablar las palabras que yo estoy hablando, porque las palabras que yo estoy hablando son las palabras que vienen del Padre. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Que entramos en teología. ¿Qué pasó en el camino? Que entramos en raíces hebreas. ¿Qué pasó en el camino? Que entramos en filosofía.
¿Qué pasó en el camino? Que hemos querido a través de la razón entender a Dios. Y no solamente entender a Dios, sino enseñarle a nuestros discípulos a Dios a través de las vísceras de los hombres. Porque la teología es el estudio de Dios a través de las vísceras de los hombres. Pero el reino es el estudio del Padre a través del corazón del Hijo. Es por eso que necesitamos volver a la fuente, volver a la base, volver al primer amor, volver a esa gracia del Espíritu. Necesitamos la gracia del Espíritu. Tremendo. Entonces, la iglesia en Jerusalén no entendían el nuevo paradigma de la casa de Cornelio. ¿Por qué Cornelio, si era un gentil? ¿Por qué una casa gentil? ¿Por qué fue Pedro, uno de los 12 apóstoles del Cordero, a visitar esa casa? ¿Quién dio la orden? Y había una revuelta en la casa de Jerusalén. Estaban los principales líderes en Jerusalén, allá en la matriz, asustados. Estaban asustados, querían descomulgar a Pedro, sacar a Pedro, pero no podían tocarlo porque Pedro era uno de los apóstoles del Cordero. Pedro fue uno de los apóstoles del Cordero muy allegado. Aunque era un poco rebelde, era muy amado por el Eterno, por el Mesías. Entonces no podían sacarlo. ¿Qué está pasando? ¿Está loco Pedro? ¿Qué tiene Pedro? ¿Por qué Pedro fue a visitar a Cornelio? Pedro fue uno de los que anduvo con el Mesías, y Pedro escuchó que el Mesías dijo que a los samaritanos y a los gentiles ni los viéramos porque veníamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué fue a visitar a Cornelio? ¿Qué está pasando? Hubo una crisis en Jerusalén. Hubo una crisis en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén no entendía el nuevo paradigma de la casa de Cornelio. ¿Por qué Cornelio? ¿Por qué una casa gentil? ¿Por qué fue Pedro, uno de los 12 apóstoles del Cordero, a visitar esa casa? ¿Quién dio la orden? Hechos capítulo 11, versos 16 al 19. Y cuando comencé a hablar, oiga esto, Pedro, y cuando comencé a hablar, Pedro estaba justificando el por qué. Pedro quería explicarles por qué había pasado aquel evento. Pedro quería explicarles cómo el Eterno lo había mandado, que no salió de él, sino que fue del Eterno. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Eso le estaba diciendo, yo no entiendo, yo no pedí al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que a nosotros al principio nos cayó el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que nos cayó el Espíritu Santo? Pues fíjense que yo empecé a hablar y el Espíritu Santo cayó en aquella gente. Y yo no me lo explico. Él estaba explicando lo que había ocurrido, lo que había vivido, porque estaba frente al concilio de Jerusalén, frente a los líderes principales, y no era fácil este momento. No era fácil explicar lo que estaba pasando. El nuevo paradigma de Casas Cornelio. No va a ser fácil explicarle a muchos pastores que sí vamos a levantar grupos de crecimiento, pero que no va a ser para hacer que el apóstol crezca que tenga 10,000 personas, que sí vamos a levantar grupos de crecimiento, pero que no va a ser para que el pastor tenga miles, sino para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios se expanda. Y esa gente que tú vas a pastorear no le pertenece al pastor donde tú vas, le pertenece a tu equipo, a tu grupo que tú estás entrenando. Sus diezmos, sus ofrendas y todo va a ser contigo, y eres tú el que vas a llevar a esos equipos, ¿verdad?, a crecer y que el reino de Dios crezca, obviamente debajo de una autoridad apostólica, pastoral. Tienes que tener una autoridad, tienes que tener un origen, tienes que tener una identidad, un equipo con quien caminar. Pero ya no más trabajar para Faraón, ya no más trabajar para el orgullo apostólico, para el orgullo profético, para el orgullo pastoral, para el orgullo denominacional. Tiene que venir un rompimiento, y creo que el COVID-19 del 2020 tiene que ser la herramienta que el Padre está utilizando, porque va a haber un antes y un después, y yo sí creo que aquí va a pasar algo. Viene un rompimiento tremendo, viene un rompimiento tremendo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? ¿Quién era yo, apóstoles? ¿Quién era yo para decir al Espíritu Santo: no toques a Cornelio, no toques a sus amigos? Y entonces él estaba asustado. Esa es la visitación del reino. Esa es la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Él les dio la orden: vayan por todo el mundo, y ellos no lo entendieron.
Entonces tuvo que levantar a Cornelio, tuvo que revelarse a Cornelio para que Cornelio fuera el que abría un nuevo tiempo para la tierra, un nuevo tiempo para el planeta, un nuevo paradigma, algo que los dejó atónitos, algo que los dejó sorprendidos. Algo tiene que pasar en este siglo, algo tiene que pasar. Entonces los profetas no son aquellos que profetizan un carro, una casa o una tragedia. Los profetas son aquellos que son punteros. Los profetas son aquellos que traen palabra, traen visión, traen portales, traen luz a la iglesia para que la iglesia camine. Y esto que el Eterno nos está dando como profeta de Dios es una luz para Iberoamérica, es una luz para la tierra, es un portal que se está abriendo para que entendamos que tenemos que volver al partimiento del pan en las casas, que tenemos que volver a ese evangelio simple, a ese evangelio sencillo, sin suntuosidad, sin orgullo, sin soberbia, sin rabia apostólica, sin ese espíritu de quererlo todo para mí porque yo soy el papá de todos y le pido a todos que me digan papito, y a mi esposa mamita y a mi papito. Y entonces terrible toda esta soberbia, este descontrol que hemos vivido, y algo tenía que pasar. Y yo creo que la burra de Balaam está hablando, y esa burra es el coronavirus, esa es una de las burras que está hablando. Llegó la hora de que nos levantemos, llegó la hora de que hablemos. Esta es una piedra que está hablando, porque esta es la hora de que el Espíritu Santo se mueva sobre la iglesia. Tremendo. Vean ustedes esto, qué tremendo, poderoso, poderoso. Entonces, oídas estas cosas callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ah, bon? ¡Wow! Como dicen los franceses, ¿ah, bon? ¿Es verdad? También a los gentiles y glorificaron al Señor y dijeron, bueno, no entendemos el nuevo paradigma, no entendemos este rompimiento, no entendemos lo que está pasando, pero queremos entrar en esto. No entendemos nada, pero queremos esto. Iberoamérica, prepárate. Latinoamérica, prepárate. Casas mundiales, prepárense. Casas planetarias, prepárense. Está llegando Pedro, está llegando el reino. Abre tu casa porque viene un rompimiento. Abre tu casa porque la casa de Cornelio se abrió como una vertiente, como una fuente para el mundo. Es en la casa de Cornelio que nació el hecho de que los apóstoles nos vieran a nosotros. Es en la casa de Cornelio que nació el hecho de que los gentiles recibieran esa gloria. Es la casa de Cornelio la vertiente, la matriz a la que le debemos mucho, porque fue gracias a la casa de Cornelio que un Pedro se levantó tremendamente y un Pablo entendió esa visión, y Pablo era tremendo y se metió con los gentiles. De hecho, a Pablo le decían el apóstol de los gentiles. Tremendo. Y eso fue gracias a la matriz de Cornelio, gracias a la casa de Cornelio. Tremendo, poderoso, fuerte, maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo lindo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hubo mucha persecución después de la muerte de Esteban, pero el reino crecía en las casas. Miren qué tremendo. El reino crecía en las casas y ahora se unieron los gentiles. Dios mío, y no es por nada, pero el pueblo gentil, que es la figura de esa casa de José, que es casa de llama, porque la casa de José es casa de llama. La vara de José es vara de llama, la vara de Judá es vara de fuego. Pero cuando se junta la llama de José, todo crece. Pues esos gentiles es la figura de la vara de José, es la figura de la llama. Empezó a incendiarse todo y empezaron a abrirse las casas para el reino. ¿Y quién se anota, Iberoamérica? ¿Y quién se anota, Latinoamérica, para darle continuidad a este cometido que nació en la casa de Cornelio? ¿Quiénes se anotan para reavivar el comienzo, para reavivar el principio y empezar como tenemos que hacerlo? Tremendo, poderoso, poderoso. Hubo mucha persecución después de la muerte de Esteban, pero el reino crecía en las casas. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más violentos, trayendo reino a las casas y a los gentiles, pero todo nació en la casa de Cornelio. Pablo predicó por un año en Antioquía, que es la actual Turquía. Eso es, Antioquía es la actual Turquía. Se quedó por un año predicando el evangelio. Les predicó a griegos y a fieles chipriotas, y se quedó por un año hablándoles del reino. Tremendo. En las casas de ellos. Fue en Antioquía que las casas de Pablo fueron tan fuertes que los llamaron cristianos por primera vez. Fue en Antioquía, allá por Turquía, que llamaron a los cristianos, a los seguidores de Cristo, los llamaron cristianos por primera vez, porque los gentiles
crecieron, se desató la llamarada, el incendio. Dios mío, está llegando un incendio. Casas Cornelio será un incendio. Salimos de Babilonia, salimos del sistema, salimos de yugos apostólicos, de yugos proféticos, de yugos de denominaciones. Viene una descentralización, viene una liberación total, viene una arremetida poderosa. Casas Cornelio se levantan para la expansión del reino sobre la tierra. Tremendo. Poderoso fue en Antioquía que las casas de Pablo fueron tan fuertes que los llamaron cristianos por primera vez. Hechos capítulo 13, verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Es necesario abrir el reino en las casas, es necesario ir a los gentiles, es necesario ir a los rincones de la tierra, es necesario activar esa palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Es necesario salir de las cuatro paredes, es necesario activar el mensaje de la calle, por la calle y para la calle, un mensaje violento que saca del cautiverio, que saca de la tumba, que saca de la muerte. No un evangelio envuelto de doctrina, envuelto de dogma, envuelto de rito, envuelto de palabras sofisticadas, palabras complicadas. Tienes que hacer el punto A, punto B, punto C, punto D para formar parte de mi equipo, porque si quieres que yo sea tu apóstol y tu autoridad, tienes que tener estos requisitos y tienes que hacer esto y esto y esto. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de la iniquidad de tradición apostólica, de la iniquidad de tradición profética, de la iniquidad de tradición del sistema, pero no es el evangelio del reino. Y nosotros necesitamos retornar al evangelio del reino. Poderoso, poderoso. De nuevo, entonces, Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones, todos estaban en silencio porque estaban escuchando a Pablo. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. No cierren sus oídos. Está llegando el rompimiento, está llegando la visitación, está llegando el reino de Dios en las casas. El trabajo del reino es para el que teme al Señor y respeta su mandato. De nuevo, el trabajo del reino es para el que teme al Señor y respeta su mandato. Hechos capítulo 13, verso 46 al 51. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra del Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El Eterno nos está enviando a los gentiles, y ellos abrieron la casa, y ellos vienen de la vara de José. Esto es una llamarada, esto nadie lo va a detener. Tremendo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este fue un mandato que el Eterno le dio al apóstol Pablo. Esta es una visión que el Eterno le dio al apóstol Pablo, porque a partir de ahí le llamaron al apóstol Pablo el apóstol de los gentiles. Ahí se levantó con poder, pero todo nació en Casas Cornelio. Tremendo. Esta orden se la dio el Eterno al apóstol Pablo. El apóstol no citó el versículo del Mesías de Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino. Él no citó eso, citó la revelación que el Eterno le dio a él. El reino en las casas creció fuerte. En el verso 48, estamos en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La llama creció. El nuevo paradigma, el orden de reino, el diseño trae persecución. Oiga esto: el nuevo paradigma, el orden divino, el diseño trae persecución. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Los judíos agarraron a las señoras, a las que tenían mucha plata, y agarraron a los influyentes para venir en contra de Pablo, para venir en contra de Bernabé, porque estaban ayudando a las casas de los gentiles. Se había desatado el nuevo paradigma, se había desatado el tiempo de Dios, se había desatado el kairos del Espíritu, se había desatado la nueva ola de gloria, la tempestad de este viento. ¿Quién lo va a parar? Y si esta obra es del Señor, ¿quién la va a detener? ¿Quién la va a parar? Esto no la puede detener nadie. Esto va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar poderosamente. Tremendo.
Poderoso. Verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, porque Pablo había leído donde el Mesías les dijo: sacudan el polvo de sus pies y váyanse en la casa que no los reciba. Es que hay casas apostólicas que no quieren el reino. Hay casas proféticas que no quieren el reino. Hay casas religiosas que no quieren el reino. Hay casas legalistas que no quieren el reino. Pero está escrito: sacude el polvo. Sacude el polvo. ¿Por qué el polvo? ¿Por qué el polvo? Porque el polvo representa personas. El polvo representa gobierno. El polvo representa la tierra. Entonces tú no puedes llevar contigo aquello que no te pertenece. Que se quede con ellos lo que es de ellos. Porque tú vas a tu nueva temporada, vas a tu nuevo destino. Tienes que abrir casas Cornelio. Tienes que desligarte del sistema. Tienes que trabajar con el reino y tu vida va a cambiar. Tremendo. El reino trae consecuencias cuando rompe paradigmas, cuando rompe doctrinas, cuando rompe ideas, cuando rompe modelos, cuando rompe estructuras. Lo voy a repetir: el reino trae consecuencias cuando rompe paradigmas, cuando rompe doctrinas, cuando rompe ideas, cuando rompe modelos, cuando rompe estructuras. El Mesías dio la orden de sacudirse el polvo de casas que no reciben el mensaje del reino. Mateo capítulo 10, verso 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis quien sea digno de esto que estás trayendo. Y al entrar en la casa, saludadla. Viste, fuimos enviados a las casas. El Eterno nos envía a las casas. El Eterno quiere que tomemos las casas. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo dijo el Mesías, y el apóstol Pablo lo ejecutó. Tremendo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles con los judíos, que se cerraron al modelo del reino en las casas de los gentiles. El verso 15 dice claramente ¿qué pasará con los que rechazan el reino? El verso 15 dice claramente ¿qué pasará con los que rechazan el reino en las casas de la tierra o del planeta? Verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, que para aquella casa que no recibió el reino. Se está rompiendo algo tremendo. Mira, tenemos muchos apóstoles que en su arrogancia han querido hacer templos de 1,000 millones. Han querido hacer templos billonarios con suntuosidad, con, Dios mío, aquellos púlpitos con pedazos de oro, aquellos locales con pistas de aterrizaje, aquella gloria humana, ¿de qué le ayuda eso al reino? ¿De qué le sirve eso al reino? No le sirve de nada. Es por eso que el evangelio del reino tiene que volver a lo sencillo, tiene que volver a lo simple. Tiene que volver a lo santo, a lo puro, a lo bendito. Y nosotros somos los llamados para que esto se cumpla. El verso 15, ¿viste? Está claro. Entonces fue en el concilio de Jerusalén por el año 50 después de Cristo que Pablo, Pedro y Santiago predicaron en las casas de los gentiles y de toda la tierra. Fue en este tiempo donde los gentiles fueron bautizados y contados como miembros de la iglesia, porque no los contaban como miembros de la iglesia, no los miraban como gente, los miraban como animales, como cualquier cosa, y ellos fueron bautizados en ese tiempo, y empezó la llama a juntarse con el fuego, porque la casa de Judá es el fuego, pero la casa de José es la llama, y junto el fuego con la llama se van a unir la vara de José con la vara de Judá, y entonces se va a desatar la gloria. Es tremendo lo que va a pasar, es tremendo lo que va a pasar. Entonces fue en el concilio de Jerusalén por el año 50 después de Cristo que Pablo, Pedro y Santiago predicaron en las casas de los gentiles y de toda la tierra. Fue en este tiempo donde los gentiles fueron bautizados y contados como miembros de la iglesia local. Tremendo. No les impusieron cargas ni ritos. Mira, no les impusieron cargas, ni ritos, ni costumbres, sino el evangelio del reino. Hechos capítulo 15, 28, 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros. Oiga bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiere decir que cuando un hombre te impone su yugo, te impone su doctrina, te obliga a vestirte así, a hablar así, no fue el Espíritu Santo que le dijo, fue su carne, fue su invento, fue su doctrina, fue su dogma, y de ninguna manera está con el Espíritu
Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla claro y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Hechos 15, 28 al 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, lo básico, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis, pasadla bien. Tremendo. Les trajeron un evangelio simple, un evangelio sencillo, un evangelio sin cuchillo para cortarles el prepucio, un evangelio sin guardar el sábado, un evangelio sin cosas, un evangelio solamente el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación, de la restauración, que todo eso, ¿no? está unido al evangelio del reino. La matriz es el reino. Les trajeron el reino, lo simple del Padre, lo simple del trono, para que ellos pudieran venir y no pusieran objeción, para que ellos pudieran venir y no se arrepintieran, para que ellos pudieran venir y no se fueran. Qué hermoso este tiempo, qué maravilloso es para nosotros escuchar esto. Tremendo, tremendo. Casas Cornelio despertará el evangelio de la calle, por la calle y para la calle. El mismo que el Mesías trajo, sin ritos, sin liturgias, ni formatos, ni humanismo. Nada de eso. Por eso Casas Cornelio nos va a dar a nosotros la oportunidad de ser instrumentos para la salvación, instrumentos para sanidad y liberación desde el reino, instrumentos que van a cambiar vidas. Es por eso que quédese con nosotros cada día, todos los días a las 9 de la noche, hora del Perú. Vamos a estar con la dinámica de Casas Cornelio para ir hablando un poquito de historia y un poquito de lo que va a pasar, para que a usted le quede claro todo esto, sin complicaciones, sin cosas raras, para que usted entienda que el cometido del Eterno es salvar al planeta, el cometido del Eterno es salvar a la tierra, el cometido del Eterno es salvar la creación, restaurar la iglesia, restaurar todas las cosas. Y el Eterno cuenta con usted. Usted es herramienta restauradora del tabernáculo de David, usted es herramienta restauradora del trono de David. Usted no es cualquier persona. Usted vino a esta tierra para traer cambios, usted vino a esta tierra para traer liberación. Así que rompa el rito, rompa el culto, rompa el dogma, rompa doctrinas de hombre, rompa manuales de hombre. Mira, es tanta lo que nos han metido que nos dijeron que si nos apartamos de la denominación nos vamos al infierno. Eso es mentira del diablo. Que si nos vamos de la iglesia del pastor tal, de su local de reunión, nos vamos al infierno. Eso es mentira del diablo. Llegó la hora de que usted sea un instrumento para el reino. Llegó la hora de que usted sea un instrumento de Dios para hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, Casas Cornelio, vuelvo y le repito, es candidato a aquel que quiere invitar a Pedro a su casa para traer el reino, el evangelio sencillo. Es candidato desde un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un líder, hasta una persona que no se ha convertido a Cristo. Un Cornelio califica a todo aquel que dice: yo quiero que el reino entre a mi casa, yo quiero ser una puerta y un portal de luz para mi barrio, para mi ciudad, para mi nación, para mi territorio. Y si usted está preparado para eso, entonces es tremendo. Obviamente el sistema lo va a atacar, porque ya los diezmos no le van a llegar a ellos, las ofrendas no le van a llegar a ellos, la gente tampoco va para ellos. Ese es su equipo. Usted decide si lo lleva o lo deja en su casa, entrenándolo para el reino y abriendo nuevas casas por toda la tierra para que el reino de Dios se expanda. Es tremendo lo que va a venir. Usted decide si se queda en casa o usted decide si viene a Casas Cornelio, que este es el tiempo del reino. Padre, te doy gracias por esta comunidad hermosa. Te doy gracias por estos amigos de los continentes, esta gente de reino. Esta es una propuesta de reino, Padre. Este es un paradigma que está rompiendo. Es un antes y un después. Es algo poderoso. Abre los ojos de tus hijos, Señor. Abre los oídos de tus hijos sobre toda la tierra. Y la pregunta es, profeta, yo que soy un pastor y tengo una iglesia, ¿qué va a pasar conmigo, profeta? Va a pasar lo más hermoso que usted se ha imaginado. Su iglesia local se va a convertir en una casa Cornelio matriz, donde todos los que visitan su casa son Cornelios en potencia. Todos son Cornelios. Usted los va a entrenar así como lo estoy haciendo yo con usted, y usted los va a enviar a abrir sus casas Cornelio. ¿Entendió? Sin manipulación, sin control, y esto va a crecer como una pandemia. Aquí nadie va a perder. Es que nadie tiene que perder. Cuando todos somos hijos del reino, nadie pierde. Cuando todos trabajamos para el rey, nadie se queda sin algo en el estómago. Nadie se queda sin llevarse un pan a la boca. Todos vamos a comer, todos nos vamos a reír, todos vamos a tener bendición, y para todos va a haber bendición. Que el Eterno nos bendiga. Oramos por las familias. Desato paz en las casas, tenga paz. Ya pronto salimos de esta cuarentena.
tenga paz, dele gracias al Eterno por esta oportunidad, que este es el momento donde el Padre quiere que usted reciba Casas Cornelio, donde el Padre quiere que usted reciba esta palabra y por favor estúdiela, por favor agarre un cuaderno y un bolígrafo, y cada vez que esté en la escuela esté escribiendo y anotando. Vuelva a escuchar en diferido otra vez la escuela de Casas Cornelio, vuelva otra vez a escucharla para que usted pueda entender la dinámica. Vea mis escritos de Reino, Escuela de Reino Puro, que yo escribo todos los días. Vea todas las escuelas que hemos dado y síganos en lo que estamos haciendo para que el Eterno le dé luz de lo que va a pasar. Amén. Y para que estemos juntos en este tiempo maravilloso. Va a ser un tiempo glorioso, va a ser un tiempo de mucha gracia y de mucha bendición. Alégrense, hijos de Sión. Nuestra casa se va a llenar de provisión. Nuestra casa se va a llenar de esperanza. Nuestra casa se va a llenar de luz, de amor, de paz, de perdón, de hijos, de reconciliación, de restauración. Hijos de Sión, la lluvia temprana y la lluvia tardía ha caído. La llama y el fuego se han juntado. La vara de José con la vara de Judá se han juntado para darle cabida a la vara de hierro, para que venga el reino de Dios sobre la tierra. Estamos en los mejores días del reino sobre la tierra. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Es maravilloso. Oramos por las ofrendas, los diezmos, las primicias. Oramos por la paz. Oramos por la provisión en las casas. Oramos por la adoración en las casas, el altar, la alabanza en las casas, por volvernos al Eterno en las casas. Casas Cornelio, preparados para el nuevo tiempo. Estamos alegres. De aquí vamos a pasar para el Instagram. Voy a entrar unos 15, 20 minutos en el Instagram. Esté preparado por si yo lo invito a usted a hablar un poquito en el Instagram. Vamos a ir al Instagram en este momento. Ustedes pueden seguirme por Profeta Jaime Chávez en el Instagram, y ahí vamos a estar para charlar, hablar de Casas Cornelio y hablar de todo lo que está pasando. Que el Eterno nos bendiga a todos. Un abrazo, un besito, y por favor compartan esta edición de la dinámica de Casas Cornelio. Tengan un día maravilloso. Bendiciones y Shabbat Shalom a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica, la comunidad internacional, al planeta todo. Bendiciones. Shalom.